que quieran grabar, me piden el derecho de grabación. Ya nosotros estamos grabando. Para entrar, cuando uno entra a elaborar la caracterización, ya saben que tiene un estado ideal y un estado real. Eso no se debe subtitular. Algunos lo subtitularon justamente porque no estuvieron en el encuentro o porque no lo vieron en diferido, etcétera. Pero la pregunta es, ajá, tengo el estado ideal, ya lo tengo, hablo lo bonito del tema a nivel internacional y a nivel nacional. Luego viene, entras al estado real. Pero ya en el estado real hay que seguir hablando es de la problemática que se presenta a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y en el colegio. De la problemática, no podemos incorporar ahí estado ideal. ¿Entiendes? Ni podemos incorporar el pronóstico ni control del pronóstico porque eso lo eliminamos, porque eso es justamente una de las nuevas normas UPEL para el 2025. Entonces, ya nosotros nos adaptamos a esa norma. De todas maneras, para todos, cualquier consulta específica del trabajo, del capítulo uno o de cualquiera de los capítulos, ustedes los puedo atender pues, en las tardes, en horas de las tardes siempre me pueden consultar. Primero mandan un mensajito para yo decirles si a qué horas los atiendo, ¿vale? Eh, Aquí como esto ya no lo ha aclarado, profe, pero entonces global, nacional, haríamos referencia a Venezuela o Colombia. Ojo, no estoy hablando de antecedentes. Es la caracterización del objeto de estudio, el marco global, el marco nacional. No estoy hablando de antecedentes. Una cosa son los antecedentes que son nacionales, internacionales, nacionales, pero que no los clasificamos de esa manera. Yo les Sí, quité la clasificación nacional e internacional a los sí, antecedentes señor. para que no se confundiera con el estado, con la caracterización del objeto de estudio. Acuérdense que para ustedes en la caracterización del objeto, lo nacional obligatoriamente es Colombia, que es donde están desarrollando la investigación. Eso no tiene nada que ver con los antecedentes, ¿vale? Sí, señor, listo, profe. Ok, de todas maneras, atenta a cualquier cosa, mañana en la tarde me pueden consultar. Bueno, Listo, sí, voy a señor. empezar, voy a compartir, hoy vamos a hablar de instrumentos y de unas orientaciones generales. Entonces, ya estamos grabando, vamos a empezar a hablar de lo que son los instrumentos de investigación. De una manera muy sencilla, esto es temática ya de tutoría, pero como tenemos estudiantes que ya tienen el proyecto casi ya casi culminado, pues pueden abordar la elaboración de instrumentos. Entonces, esto ya también estaba explicado, simplemente lo retomo para luego con un ejemplo explicar elaboración de instrumentos. Las técnicas de investigación generalmente en los estudios cualitativos son observación, entrevista y análisis documental. Yo ahí coloco la encuesta porque hay estudios que están abordando de manera mixta lo cualitativo y lo cuantitativo y las encuestas son solo para investigaciones cuantitativas estadísticas. Entonces, las técnicas son observación, entrevista y análisis documental. Los instrumentos para la observación son lista de verificación, notas de campo, diario de campo, lista de chequeo, escala Likert, guión de observación. Para entrevista, guión de entrevista semiestructurada o estructurada o en profundidad, los grupos focales, la lista de chequeo, la escala Likert. Para la encuesta, en el caso de las investigaciones cuantitativas, estadísticas, yo siempre le pongo eso ahí al lado, están los cuestionarios, la lista de chequeo y escala Likert. La escala Likert también se puede usar para entrevistas cualitativas, pero eso pasaría a formar parte de entrevistas semiestructuradas. Y el análisis documental utiliza la matriz de análisis. Ojo,
ya que es importante que escuchen, al menos los 21 que están en línea. Algunos estudiantes colocaron como técnica la observación, entrevista y análisis documental. Tres técnicas. Mientras más técnicas coloquen, más instrumentos y más gasto, porque cuando les venga la aplicación, la elaboración de los instrumentos, su aplicación y su análisis, mientras más instrumentos tengan, más gasto y más tiempo para el análisis. ¿Qué recomiendo? Ah, bueno, y en instrumentos, algunos estudiantes colocaron que instrumento, el grabador, qué sé yo, o sea, me colocaron instrumentos que nada tienen que ver con la investigación. Ojo, recuerden que ustedes son estudiantes doctorales, ustedes no son ni siquiera estudiantes de maestría, porque ya esa etapa la pasaron. Entonces, estos son los instrumentos, no tienen que inventar otros instrumentos, ya están aquí, eso los tienen ustedes desde competencias investigativas, tienen la clasificación de técnicas e instrumentos. Este material es de competencia investigativa. Entonces, muchos estudiantes colocaron instrumentos que ni idea, obviamente, porque ni siquiera se han dado a la tarea de leer los materiales que tienen en plataforma ni han asistido a los encuentros, porque de qué otra manera puedo yo deducir que me colocan el grabador como un instrumento de investigación. Pues justamente porque ni siquiera han visto los videos en diferido ni han leído los materiales que tienen en plataforma. Entonces, aquí tienen los instrumentos. Vamos a ver cuáles son las partes de un instrumento de investigación o las secciones. Los instrumentos de investigación cualitativa, entre uno y otro hay variaciones. Yo aquí les voy a explicar como los elementos generales que debe llevar un instrumento. Normalmente yo clasifico, tomo mucho lo que plantea Miguel Martínez Migueles en sus libros de investigación. Yo clasifico en datos de la investigación y en datos del instrumento. En los datos de la investigación va el nombre del investigador, el título del estudio, la fecha de aplicación, código del informante, eso para mantener anonimato. No se deben colocar los nombres de los informantes claves. Lugar de recolección de los datos siempre va a ser el colegio, día, fecha y hora y objetivo de investigación. Y en el caso de los datos del instrumento va la descripción del instrumento, el objetivo del instrumento, que es diferente al objetivo de la investigación, ¿no? Categorías, por lo menos las dos categorías que surgen del título, escribirlas, las instrucciones para la aplicación del instrumento, las interrogantes y los aspectos, y en el caso de instrumentos de observación, los aspectos a observar. Entonces, estas serían las partes o secciones de un instrumento. Vamos a ver, voy a dejar de compartir acá. eh, Voy a dejar para ir a un instrumento, a un modelo de instrumento, para luego hablar de la validación de los instrumentos. Esto es algo muy sencillo y que lo van a ver obviamente en tutoría 2. En tutoría 2 ustedes tienen que elaborar los instrumentos y allí el tutor les explicará. Esto es un adelanto de lo que viene. Entonces, para elaborar los instrumentos les voy a presentar un modelo. Se coloca la portada con el título. Se le coloca validación de los instrumentos de investigación, se hace una carta dirigida a los doctores, dirigida a los doctores que van a validar los instrumentos. Esa carta cada uno la elabora de acuerdo a lo que el tutor, a las instrucciones del tutor. Luego se incorpora el resumen de la investigación, los objetivos de la investigación, los datos del estudio. En este caso, el doctorando, el nombre del doctorando, la Universidad de Supel IPM, el Instituto de Mejoramiento en el que ustedes estudian, el título del estudio, los objetivos, el objetivo de los instrumentos y las categorías de análisis preliminares. Y luego va, en este caso es una entrevista semiestructurada al docente, tiene el objetivo general, objetivo del instrumento, tiene categorías, subcategorías, criterios de valoración y aquí están las preguntas dirigidas a los docentes, que es un guión de entrevista en profundidad. Entonces,
Más o menos de esta manera se elabora el instrumento. Cada instrumento debe tener sus formatos de validación. Entonces vamos a compartir de nuevo para ver el formato de validación del instrumento. Abrimos la pantalla para poderlo ver, que ustedes lo vean mejor. Y entonces, la validación del instrumento, les estoy colocando aquí un ejemplo. Esto les va a quedar, esta láminas de PowerPoint les va a quedar en plataforma. Eh, ¿Sería posible, justo le estoy diciendo, será posible que nos comparta plataforma los archivos que nos está mostrando? Este queda. El archivo del ejemplo de instrumentos no, porque eso forma parte de la ética. Eso es de una estudiante que yo asesoro, que es una de mis estudiantes, y no lo puedo compartir, ¿no? Porque eso ya es privado. Lo puedo mostrar, pero no lo puedo compartir. Pero este sí. Las láminas de PowerPoint, ustedes siempre tienen acceso en la plataforma a las láminas de PowerPoint. Entonces, este es un ejemplo de cómo hace la validación. Se elabora una tabla de categorías que va del 1 al 4, y estas tablas ya están elaboradas, les queda hecha acá en, en las láminas de PowerPoint subidas en plataforma, y todo instrumento tener claridad, o sea, debe ser claro, coherente y pertinente. Y las preguntas de cada categoría tiene 4 indicadores que son las que le permiten a los doctores que van a validar el instrumento o los instrumentos poder evaluarlos y saber si está bien. ¿A dónde los evalúa? Los doctores utilizan una plantilla como esta donde le van a decir, la pregunta 1, 4, no es clara por esto, por esto y por esto. La pregunta 2, sí. O sea, donde ellos van a evaluar con los criterios de valoración cada ítem, y luego al final van a tener los datos, va a colocar los datos del validador y las sugerencias. Esto lo llena todo el estudiante, ustedes como estudiantes, y el validador o el doctor que les va a validar les hace una síntesis de las sugerencias de cada instrumento, firma y coloca su documento de identidad. Entonces, ¿alguna pregunta en relación a instrumento? Esto es algo, un abreboca para lo que van a ver en tutoría 2. Es cuando ven la elaboración de los instrumentos. Estamos hablando de validación de instrumentos mediante juicio de expertos en su momento. ¿Quién designa a los doctores? Muy buena pregunta. Eh, Está ocurriendo lo siguiente, ya te doy derecho de palabra, Martín Felipe, una vez que responda aquí. ¿Quién nombra los doctores validadores? Normalmente se pone de acuerdo el tutor con el estudiante y nombran a los validadores. Yo normalmente como tutor dejo a mis estudiantes que escojan los validadores, les recomiendo que utilicen, que pidan el favor a los doctores que han sido evaluadores del proyecto, porque los instrumentos se empiezan a elaborar una vez que finaliza la aprobación del proyecto. Una vez que el proyecto esté aprobado por los evaluadores, se inicia la elaboración de instrumentos, y eso ya es de acuerdo tutor-estudiante. Martín Felipe, lo escuchamos, profe. Profe, buenas noches, compañeros. En el caso de eh, perdón, en el caso de un análisis documental, ¿cuál sería el instrumento? Uno diseña esa guía, usted me había dicho que no llegara a ella con matriz de categorías y variables, sino que permitiera que al hacer la lectura de los documentos, esas categorías y variables emergieran. ¿Cómo se haría en ese caso? Sí, cuando se hace análisis documental, no se elaboran categorías previas, no se colocan en la elaboración de los instrumentos, en la matriz de análisis que uno elabora, que es la que van a revisar los doctores, no se colocan categorías. De hecho, hay tutores que no les gusta que se coloque categoría para ningún instrumento, sino dejar que sea ya con el Atlas TI o con el software que se vaya a utilizar en el análisis,
que surjan las propias categorías. Y ojo, que la aplicación de los instrumentos debe hacerse de una manera bien hecha. Yo ahorita tengo un estudiante que aplicó la entrevista para cumplir y tiene que volver a aplicar las entrevistas porque las entrevistas no dicen absolutamente nada. Los niños contestaron sí o no cuando la pregunta, cuando el instrumento era una entrevista en profundidad, no puede, las entrevistas en profundidad no dan para sí o no, son preguntas que llevan a un conversatorio entre el investigador y el participante y el informante. Vale, entonces, bueno, ahí con las categorías y subcategorías, ya eso es con el tutor cuando estén ya los mismos jurados también le dan muchas sugerencias al respecto, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a Vamos a unas consideraciones generales o algunas informaciones generales concretas para cerrar los encuentros en este seminario de tesis. La próxima semana ya es Semana Santa. Si ustedes viajan, pasean y todo, llévense su computadora, carguen sus cosas y trabajen también. Uno puede disfrutar y a la vez trabajar y a la vez adelantar cosas. Este, pues es que la vida es así también, no es tampoco, no, porque tengo que hacer la tesis, me voy de paseo, dejo guardada la computadora y la retomo. No, uno tiene, cuando hace estudios doctorales, y se los coloqué aquí, lo que están laborando es el proyecto de tesis doctoral. No es un trabajo de grado, no. Algunos estudiantes me colocan que trabajo de grado. Obviamente que esos estudiantes no han asistido a ninguno de los encuentros desde competencias investigativas. No han asistido ni los ven en diferido. Nada, o sea, no. Cuando yo veo las grabaciones, yo reviso ahí quiénes estudiantes están y quiénes no están, y me estoy dando cuenta justamente que los que están saliendo mayormente muy mal en la presentación del capítulo uno o de cualquiera de los capítulos es porque no han asistido a ningún encuentro. Así de sencillo, porque la grabación queda y la grabación me da a mí toda la información. Entonces, es un proyecto de tesis doctoral. Eso implica responsabilidad, implica compromiso, implica disciplina. Yo les coloco, a veces les he dicho mi ejemplo. En mi caso, cuando estaba elaborando la parte final de mi tesis doctoral, que tenía incluso reuniones, falleció mi mamá. Yo me tuve que ir al sepelio de mi mamá, llevarme la computadora. En ese momento, pues todavía no había tanta red, incluso llevarme algunos libros. O sea, porque es disciplina. Esto requiere de compromiso, profesores. Ustedes, ¿sabe cuántos? Creo que ya una vez les dije, ¿cuántos estudiantes de los que iniciaron el 2023 están sustentando tesis ahorita en el 2025, 23, 24, 25? Justamente yo soy uno de los evaluadores de esa tesis. Un solo estudiante de los que iniciaron en el 2023 están sustentando tesis en el 2025. Ese es el estudiante que asumió el compromiso, la disciplina y la responsabilidad en el trabajo, además que presenta una tesis que a mí me encantó porque ustedes saben que yo soy lingüista y que lo que más corrijo es eso. Y, obviamente no es que tampoco sé mucho al respecto, uno está aprendiendo siempre, pero la tesis está muy bien elaborada. ¿Le faltan cosas? Sí, es que nada es perfecto. Entonces, bueno, hay que tener disciplina, compromiso con su trabajo de investigación. No es un simple trabajo de grado cualquiera. Em, Dice, profesor, usted me hizo una corrección sobre el contexto del objetivo. Todos los que tengan correcciones particulares, ya lo dije hace un momento, eso quedó grabado. Por favor, me consultan mañana, desde mañana en adelante, puedo recibir preguntas de estudiantes. Me pueden enviar un mensajito, primero para consulta y luego hablamos vía teléfono, ¿vale? Entonces, para finalizar esta parte y luego volvemos a preguntas, hay que ponerle cariño. Yo les he escrito a algunos, póngale cariño al proyecto. Es que esto no es una cosa del otro mundo, no es nada tan.
es sentarse a escribir, es conformar un equipo de trabajo, es ponerle cariño, es ponerle cariño. Dice, profe, en su experiencia, ¿qué sugerencia nos podría dar para poder elegir a los doctores para validar la validación? Lo que yo les digo es, tomen en cuenta a los jurados. Los doctores que van a ser jurados, que son cuatro, son cuatro jurados que le colocan a ustedes. Como eso es después de la sustentación del proyecto, bueno, utilicen al menos uno o dos jurados. Yo como tutor le pido solo dos evaluadores, pero hay tutores que piden tres. Bien, ponerle compromiso, ponerle cariño, buscar ayuda. Ah, me fui de aquí. Buscar ayuda, no, yo siempre digo que la escritura no se puede hacer en solitario, entonces, etcétera. Bien, otro asunto importante son las correcciones de tareas 2, 3 y 4 de seminario de tesis. Ya ustedes tienen corregido capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ya tienen las correcciones. Hoy, entre hoy y mañana, termino de corregir capítulo 1 de los que no han entregado o de los que ya entregaron. Me creo que voy en el número 27 corrigiendo de los que entregaron. Yo estoy haciendo unas correcciones de capítulo 1 muy, pero muy al detalle de todo, al detalle totalmente, de tal manera que ya con las correcciones de capítulo 2 y 3 previamente y que además las tenían en competencias investigativas y en seminario de investigación, esas correcciones que ya tenían en competencia investigativa y seminario de investigación, este, de los capítulos 1 y 2 y 3, ya ahorita el capítulo 1 tiene nuevas correcciones y ya las tiene. Es decir, eh, quien tenga aprobado los capítulos 1, 2 y 3 va a organizar la entrega de la tarea 2 con todo el informe. Quien no, entonces entrega solo en tarea 2 el capítulo 2. Y una vez los que entregan tarea 2 el informe completo, una vez revisada y aprobada, suben de una como tarea 3 y 4 y terminan el seminario de tesis. Em, Hay que tomar en cuenta las correcciones de competencias investigativas y de seminario de investigación, porque ahí están del capítulo 1, sobre todo del capítulo 2 y 3. Estamos trabajando con normas UPEL 2022. Ustedes todavía no tienen las normas 2025 que están en físico. La universidad buscará la manera de hacerle llegar a ustedes. Trabajamos con normas UPEL 2022, sin embargo, la plantilla, y por eso es que yo ya no les pedí planteamiento de problema, porque normas UPEL pide para los estudios cualitativos en el capítulo 1 la caracterización del objeto de estudio, que ya nosotros habíamos trabajado de esa manera cuando vimos redacción de textos académicos. Entonces, eh, ustedes no necesitan las normas 2025 hasta que la universidad no se las haga llegar. No sé cuál va a ser el mecanismo, eso ya lo maneja la universidad. Entonces, estamos trabajando con normas UPEL 2022 que ustedes tienen en plataforma y las tienen desde que vimos redacción de textos académicos. Em, Deben tomar en cuenta, ojo, las instrucciones generales, las instrucciones específicas por capítulo y la plantilla que está en plataforma para la entrega, para las entregas de tareas 2, 3 y 4. ¿Listo? Eso está ya en plataforma. Yo les hice un resumen de todo, incluso las instrucciones generales tienen algunas cosas ya de las normativas 2025, que no hay ningún cambio sustancial de fondo, ¿no? Los requisitos para aprobar seminario de tesis. Bueno, primero quiero hablarles del título. Vamos a eliminar del título, algunos ya se lo he eliminado, lo que dice, ah, lo que dice aproximación teórica, modelo o modelo. Eso lo eliminamos del título. En el título vamos a dejar solo el tema con el contexto específico. Y, y en el objetivo general y la pregunta general van a colocar el contexto completo donde debe llevar, si no lo tiene, el municipio, el departamento
y el país, porque ustedes son estudiantes internacionales. Em, Hay estudiantes que no colocan su nombre en el envío de la tarea. Por favor, háganlo. Todavía les queda algunas unidades curriculares. Siempre se coloca tarea uno o actividad uno, como el profesor les diga, luego el nombre y luego la fecha. Aquí lo estamos viendo, pero no me deja correr aquí. Ajá. Luego el nombre y la fecha. Esto lo tienen incluso desde el programa desde texto académico, tienen cómo se hace el envío de la tarea, que eso se denomina link. Bueno, y lo último, los requisitos para aprobar seminario de tesis. Para aprobar seminario de tesis se requiere el 79% de la nota, que es la nota mínima aprobatoria. Algunos estudiantes, incluso de ustedes, que ya están a estas alturas de un doctorado, ya están terminando su proyecto, no han leído el reglamento de evaluación o no lo han pedido o no se los han dado y no saben cuál es la nota mínima aprobatoria. La nota mínima aprobatoria es 79% y quien en seminario de tesis no obtenga ese 79%, que implica elaborar todas las correcciones del capítulo 1, todas las correcciones del capítulo 2 y todas las correcciones del capítulo 3 solicitadas, no aprueba seminario de tesis. ¿Por qué? Porque ustedes van a tutoría y desafortunadamente los que perdieron el tiempo no pueden ir a tutoría sin el proyecto. Listo, con esto termino. ¿Y alguna pregunta? Nos quedan 7 minutos para preguntas. Ojo con la aprobación de seminario de tesis. Hay estudiantes que escriben las cosas por escribirlas, para llenar páginas, para... No, ya eso no funciona aquí. Ya ustedes o llegan con proyecto, si por lo menos en un 79-80% culminado, o deben repetir seminario de tesis. ¿Vale? Ya hay estudiantes que están muy adelantados, estudiantes que ya tienen el proyecto, estudiantes que ahora el capítulo 1 les quedó bastante. En algunos, en el capítulo 1 solo fue correcciones de forma, ya tienen el estado ideal y el estado real, pero no elaboran bien la cita o unos párrafos de más de 12 líneas, como de 17 líneas que ocupa casi todo el texto, o unos párrafos muy chiquiticos de 3 líneas, sin oraciones, pero esas cosas se arreglan sentándose, ¿no? Entonces ya algunos tienen bien Bueno, escucho preguntas a partir de este momento. Gracias, profe. Es que es una pregunta relacionada a una observación que hice en mi trabajo, donde me decía que, bueno, que hay que referenciar lo que, pues las citas que uno pone. Pero entonces su merced me hizo referencia a un párrafo que yo hice, y ese es un párrafo introductorio, pues, de producción propia. Ajá, Entonces, buena no sé si pregunta. no es válido o qué debo hacer, o lo quito y solo nombro No, las con redáctelo referencia. mejor. Es Paola, es la profe Paola, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ¿por qué? Porque cuando uno hace un párrafo de redacción propia, no puede colocar el verbo es. Si yo escribo la educación ambiental, para colocar un ejemplo, la educación ambiental es un mecanismo tal, eso no lo estoy diciendo yo porque estoy definiendo. Cuando yo hago definiciones, eso no son palabras propias, eso vienen de un autor. Ojo con eso. Y es preferible acomodar con palabras de uno y no con palabras de inteligencia artificial, porque resulta que la inteligencia artificial le da muchos elementos que le confunde una cosa con otra. De hecho, un trabajo que está bien elaborado, el estado ideal y el estado ideal, luego el estado real lo finaliza con un estado ideal, porque inteligencia artificial le da el problema, pero debajo le dice, para resolver el problema hay que hacer esto. Y eso no se puede cruzar en el caso de la caracterización del objeto de estudio. Listo, profe. Ahí lo que tiene que hacer es revisar y Gracias, profe. cualquier cosa para revisar de manera específica, pues ya les mencioné que, que ya desde mañana los puedo atender, pero ¿alguna otra pregunta ya para finalizar?
No hay ninguna pregunta. Aquí estamos viendo todos los asistentes. El profe Alirio, que ha estado malito, también está asistente. Profe Carmen Adelia. Fíjense que casi son los mismos estudiantes que siempre asisten, ¿no? Que siempre están. Y son justamente los que mejor salen. Los que menos tienen problemas, que tienen problemas de cositas que no se puede ir corrigiendo, pero al menos saben la estructura, saben lo que están haciendo, ¿no? Bueno, y algunos de los que han asistido, pues no todo a veces uno lo aprende, ¿no? Pero los que son asistentes permanentes, casi todo se soluciona de manera más fácil porque saben lo que se dijo, etcétera, ¿sí? Bien, Profe, qué sí, pena. ajá, la escuchamos. Yo de pronto en mi trabajo, no sé, de pronto en una clase escuché que entre párrafo y párrafo había que dejar un espacio, pero con interlineado 1.0. Pues yo lo hice en el que envié y pues su merced me corrigió eso, ¿sí? Entonces no sé si fue que yo escuché mal, bueno, no sé, ahí tengo esa duda. Profe Alirio, ¿cómo son los párrafos entre párrafo y párrafo? Perdón, ¿cómo son los Entonces, espacios entre párrafos? Profe Alirio Tafur, que él lo utiliza muy bien. El interlineado es sencillo en todo el documento, no hay doble espacio entre los párrafos. Exacto, ese Eso uno se ha punto dicho desde cinco. siempre, doctor nos lo ¿sencillo ha es dicho. 1.0 o Uno, 1.5? 1.5, 1.5. Ah, es sencillo. 1.5. Sangría en Exacto, primera línea 1,27. Bueno, sí, eso es. exacto. No hay espacios entre párrafos, no hay espacios. Lo que hay que cuidar son los espacios entre títulos de primer nivel y títulos de segundo nivel, que uno le da enter y sale de una vez el tres espacios, porque es 1.5 más 1.5 le da tres espacios. ¿Vale? Ah, Eso es lo que hay que cuidar de entre títulos y subtítulos. o sea, un solo enter y ya. Exacto. Con solo dar enter, ya usted tiene el triple espaciado de entre título y subtítulo. Y ojo, no hay que dejar, perdón, no hay que dejar, no. Cada capítulo se inicia en una nueva página. Yo no puedo, al finalizar el capítulo 1 en esa misma página, estar metiendo el capítulo 2. No. Cada capítulo se inicia en una nueva página. Y hay que tratar que la última página de cada capítulo no quede con tres líneas arriba y todo el resto de la página en blanco, ¿no? Ok. Bueno, listo. Gracias, profe. Terminamos los encuentros. ¿Alguna pregunta final? Nos queda un minuto. Dejo de compartir. Bueno, entonces, em, ya en relación a los que tengan preguntas específicas para con su trabajo, desde mañana ustedes me escriben y yo los atiendo, ¿vale? Feliz tarde para todos, que tengan una excelente Semana Santa, oren mucho de acuerdo a la religión de cada uno y feliz tarde. Sí, profe, para poder Muchas gracias, Muchas profe. gracias, profe. Hasta y luego. la Para usted también bendiciones. Hasta luego, Bendiciones. compañeros. Gracias, Bueno, hasta Hasta luego. luego, Para gracias. todos. chao. Muchas En gracias, doctor. Que contacto Dios por me el lo grupo de guarde a WhatsApp. compañeros a trabajar. Listo.